La vida no es plana, la vida te va a mostrar situaciones, desafíos y retos que te ponen en jaque. Grosera, yo, porque ¿cómo así que grosera? Si ya a mí me dio rabia y tiro el celular. Y ya se nos vuelve una cosa permanente. Que existen muchas herramientas para autoconocernos. En esta nueva etapa, viajeros, vamos a iniciar con un episodio maravilloso, porque desde Entre Mujeres nuestros 4 pilares han sido fundamentales y hoy vamos a hablar de 2 de ellos: gestión de emociones y amor propio. Vamos a hablarlo con Paula, que me acompaña esta tarde, y vamos a saber muy bien de qué se tratan estos pilares para poder avanzar en nuestro viaje. Y Claudita, yo creo que cuando empezamos a explorar todo este tema con Entre Mujeres, qué contenido les vamos a llevar a todas esas mujeres que se empezaban a unir, siempre esa base fue el amor propio. Yo creo que es importante partir de ahí, el amor propio, ¿cierto? Y cómo nosotros desde el amor propio, y no solo, ay, qué bella, qué linda, qué hermosa me veo, además porque nos damos más duro, sino el amor propio es cómo estamos respetando esos hábitos de salud, esos hábitos de rutinas, esos hábitos de esa mentalidad sana, de las relaciones, de cómo nos hablamos, de cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Yo creo que ese es un pilar que es base siempre y será fundamental para tener una vida liviana, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero creo que debemos ir un poquito más allá, porque si bien es cierto es todo lo que tú acabas de decir, pero debemos partir de nuestro conocimiento, o sea, de qué luces tenemos, qué sombras tenemos y aceptarnos tal como somos, porque tú bien lo dijiste, nos autoflagelamos, nos autocompadecemos, bueno, creería yo que poco compadecimiento tenemos, sí. porque a veces nos damos demasiado duro, y a partir de ese conocimiento propio, poder empezar a trabajar en realidad para qué soy buena, qué me hace falta trabajar y gestionar en mi proceso personal. ¿Para qué, Pablo? El amor propio siento yo que no es más que tener esa confianza para salir al mundo, para decir, ve, aquí estoy yo, y me entrego y sirvo con lo que tengo, con lo que soy, pero yo sé que me hacen falta cositas, entonces es también aceptarnos desde ese pedacito. Y cuando tú hablas de ese autoconocimiento, pues eso nos abarca todo, Clau, que nos mueve, que nos limita, que nos hace dar miedo, que nos potencia, qué cosas hay que mejorar, pero también qué cosas hay que desechar, ¿cierto? Entonces ese autoconocimiento es lo que tú dices, de enfrentarnos tal cual como somos, pero primero identificando realmente, pues como todas esas características, todas esas habilidades, y creo que aquí tú tienes unas herramientas súper chéveres desde Kigai, tú lo has estudiado muchísimo, has puesto en práctica, inclusive en tu propia vida, y pues creo que es muy valioso para sí, empezar claro. a trabajar el amor propio. Sí, claro, porque es que existen muchas herramientas para autoconocernos y a partir de ese crear conciencia de cómo somos y cómo nos mostramos ante el mundo, poder identificar, bueno, soy bueno en esto, debo trabajar en esto, pero también, y creo que lo hablábamos antes de empezar este episodio, es cómo nos ven los otros. Es muy distinto cómo me perciben las personas a cómo yo mismo me estoy viendo. Entonces ese autoconcepto que tenemos de cada uno de nosotros hace parte fundamental de ese amor propio y es importante elevar el autoconcepto, esa valoración y esa valía que tenemos de cada uno de nosotros, cómo nos estamos viendo, cómo es nuestra imagen, nuestra autoimagen, pues, autoconfianza, autovaloración, es decir, son muchas cosas que hay que trabajar, que me parece importante porque todos estos viajeros que nos acompañan es necesario que tengan como esas herramientas para poder avanzar y no simplemente es decir tan lindo yo, tan divina, mirarme en el espejo, es importante, claro, porque me estoy aceptando como soy, pero va más allá porque es un proceso interno que no es tan fácil. Claudita, ¿y qué les podríamos nosotros decir con la experiencia que hemos tenido, con todas las mujeres que han llegado a nuestra comunidad, en esos más de 70 capítulos de Sin Límites con todos esos viajeros, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando algún tema que queremos compartir, qué nos hemos encontrado, qué hemos vivenciado,
que podemos aportarles a todos estos viajeros con respecto a ese amor propio, ¿cierto? Yo creo que lo primero es esa conciencia que tú dices, o sea, cómo es mi día a día. Sí. Mi rutina del día a día, cómo es, que me hace feliz, que me hace triste, que me da mal genio, o sea, porque todo va alineado también a las emociones, o sea, cómo mis experiencias cotidianas mueven mis emociones, y yo creo que ahí vamos como identificando entonces lo que tú dices, ese autoconocimiento, ¿cierto? Claro, y cómo me posiciono yo frente a esas situaciones que pasan en la vida, porque si me posiciono desde la víctima y no me hago responsable, pues ahí estoy teniendo que trabajar mucho más en mi amor propio, ¿cierto? En mi autovalía. Y lo decíamos en algún momento en uno de esos episodios de Sin Límites, es si yo estoy frente a o participando en un juego, y entonces pierdo el juego, yo me doy látigo, ¿cierto? Y es que yo soy de lo peor, y es que es algo aburrido, y yo siempre pierdo, yo nunca gano, pues es que yo nací para ser un perdedor. Exacto, pero si pierdo y tengo valía, autoconcepto por las nubes, pues yo puedo decir, ok, en esta oportunidad perdí, di todo lo que mejor pude dar, pero debo trabajar más para la próxima vez representar o entregarme mejor al juego, ¿cierto? O a la actividad que esté haciendo. Entonces, siempre como nos estamos poniendo frente a la situación, si nos estamos dejando arrastrar, o por el contrario, si gano el juego, entonces yo se lo adjudico a un evento externo, fue suerte, porque el otro no hizo tal cosa, entonces yo lo hice más rápido y por eso fue, o sea, otros, pero no me doy el reconocimiento que en realidad merezco porque es que lo hice bien. Entonces es como partir de ahí, es como empezar a decirme, sí, lo estás haciendo bien, entonces hay que hacer un trabajo importante en amor propio, además de decirme quiero. Existen muchas cosas con las que podemos trabajar para poder garantizar que sí estemos mejorando en esa autoestima propia. Y me gusta mucho lo que acabas de decir, eso, sí, lo estoy haciendo bien, lo estoy logrando, ese autorreconocimiento, y no significa que las cosas van a salir siempre como pretendemos o como esperamos, y entonces yo lo que quiero lograr es, no sé, que me asciendan en mi trabajo, o lograr cerrar el negocio del año, pero no se logró. O sea, ¿qué hice bien en ese proceso para llegar hasta donde llegué y qué puedo mejorar? ¿Sí, cierto? Claro. Entonces creo que eso también tiene que ver, y no solamente, no, es que si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si no sé qué, ¿cierto? Entonces también reconozco que aunque no se dio el resultado como esperaba, pues algo de lo que hice tuvo que haber salido bien. Y que innumerables veces lo hemos dicho, o sea, la vida no es plana, la vida te va a mostrar situaciones, desafíos y retos que te ponen en jaque. Y depende de la actitud en la que tú asumas ese reto. Entonces, fíjate cómo no siempre vamos a lograr ganar, pero sí siempre vamos a lograr aprender. Entonces ahí está la gran diferencia. Y bueno, tú decías ahora, ligado a todo este amor propio, vienen inmersas unas emociones permanentes. Los seres humanos somos emocionales y que ocasionalmente razonamos y hemos creído lo contrario, que solo somos seres razonables, y no, definitivamente las emociones hacen parte fundamental del ser, y en el día estamos en un carrusel de emociones, y yo pienso que si no aprendemos a gestionar esas emociones, a empoderarnos de cómo nos estamos sintiendo, pues las emociones nos arrastran. Y acabo de acordarme cuando dije arrastran, una metáfora que es la de las olas. Cuando tú te metes al mar encuentras olas muy grandes y otras muy bajitas, y unas que te revuelcan, o sea, que te ponen los pies patas arriba y tragas agua. Y tragamos agua. Es similar con las emociones, unas son suaves, las llevamos, vamos bien, pero hay otras que sí nos mueven el piso y nos revuelcan. Entonces de eso se trata, de cómo nos estamos parando frente a esa ola de emoción gigante que está llegando a mí y cómo la voy a enfrentar. Me puede revolcar, claro, pero cómo me voy a parar de ahí. Exacto, y lo importante de la gestión de las emociones, ahora que lo estás mencionando, es yo cómo las percibo, cómo las siento, cómo las vivo, ¿cierto? Y cómo reacciono frente a ellas.
Cuando nos quedamos en la emoción y ya se nos vuelve una cosa permanente, ahí es donde venga, no, hay que hacer esos saltos e identificar realmente pues esta emoción, cómo la puedo trabajar y cómo la puedo transitar. Entonces es súper importante, creo, y por eso quisimos hoy traer esos dos pilares que para nosotros en Entre Mujeres creo que han sido súper importantes en todas las áreas de la vida. Yo creo que en el ambiente laboral, personal, familiar, todo, absolutamente todo. Y son dos pilares que van muy de la mano. Sí, claro. El amor propio y cómo desde ese amor propio yo identifico esas emociones, las transito y las gestiono correctamente para llevar esa vida más liviana y más tranquila. Y entender, Paula, que las emociones no son buenas ni malas. Esto parece como una frase muy repetida, pero para mí hizo un clic cuando lo entendí. Y lo había escuchado muchas veces, pero cuando entendí que tener rabia no era malo, que tener miedo no era malo, que estar frustrada no está mal, sino es como me quedo ahí y sigo rumiando en esa emoción. Y también otra parte fundamental de este proceso de aprender a gestionar las emociones, de empezar a trabajar en nuestro amor propio, es cómo, no solo cómo yo me enfrento al mundo, sino cómo veo a los otros. En la medida en que yo aprendo a gestionarlo, yo puedo identificar que tú estás como con rabiecita hoy, ¿cierto? O aburridita, digámoslo así. Entonces puedo empezar a identificar, y eso también trae un punto importante en el tema de gestión de emociones, y es la empatía con el otro, con mi hijo, con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con el que me encuentro en la calle, que ya son de qué, grita, pues, a ver. Entonces cuando empiezo a entender que el otro desde su perspectiva y desde su experiencia está sintiendo una emoción, pues entonces para mí ya es más relajado el proceso y ya puedo transitarlo mucho más rápido y no engancharme. Y se nos elimina o se nos disminuye el juzgamiento. Eso es el juzgamiento, porque lo vemos con otros ojos, con otra mirada, desde esa emoción donde decimos que algo está detrás de esa emoción, ¿cierto? Y no tengo yo el control. Y posiblemente no es el momento en el que yo, para hablarle, para decirle, para juzgarle, ¿cierto? Entonces es entenderlo, y eso lo hace a uno construir relaciones de valor, que yo creo que al final, exactamente, en todo nuestro entorno. A veces cómo nos enganchamos o vemos cómo personas se enganchan en una fila de algo, en la espera de algo, ¿cierto? La EPS. Sí. En la EPS, en el banco, ¿cierto? Esa chica que está atendiendo la estamos desde el juzgamiento porque, ay, ¿cómo no llama? ¿Cómo no? Pero no, es que cuántas horas lleva ahí sentada resolviendo situaciones de cuántas personas que llegan y que muchas veces ni siquiera están en el control de ella. Exactamente. Entonces son muchas situaciones, y verlo desde esa mirada le empieza a generar a uno un poco más de tranquilidad y esas emociones más estables. Exacto, y poderlas transitar de la manera adecuada, que ha sido una de las, digamos, intenciones desde Entre Mujeres, enseñar a todos estos viajeros a entender cómo la transita, cómo yo me permito tener rabia, pero no me quedo en la rabia, o sea, paso la rabia y sigo, cómo estoy en un proceso de tristeza, que es muy válido para todos estar triste, no verla como el enemigo y transitar esa tristeza y trascenderla, que eso creo que es lo más importante, porque lo otro nos lleva a enfermarnos, a estar mal, a no dormir, a que las muchas patologías aparezcan, y no es justo realmente pudiendo hacer un trabajo que depende solo de nosotros. Sí, total, y yo pienso que todo parte del nivel de conciencia, sí. ¿Cierto? El nivel de conciencia. A veces nos encontramos con personas, pero yo de mal genio no soy, y es que grosera, yo, porque ¿cómo así que grosera? Sí, yo no digo groserías. Exactamente, no, Claudia, es que yo no estoy enojada. Entonces es eso, esa conciencia realmente, cómo es mi manifestación, cómo estoy exteriorizando yo esa emoción que me genera esa experiencia, ¿cierto? Y aquí les recuerdo, desde la programación neurolingüística, nuestros pensamientos que están haciendo, están creando emociones, y a veces hasta nada ha pasado, que uno dice, venga,
porque siento como esta rabiecita hasta conmigo, ¿no? Ni yo misma me soporto, ni yo misma me soporto. ¿Cierto? Pero que estoy creando yo inconscientemente desde mis pensamientos que me están generando esa emoción. Entonces, cuando yo empiezo a hacer conciencia de mis pensamientos, de qué es lo que está ya rondando, exactamente, ¿cómo hago yo para empezar a cambiarlo? Y esto ya hace parte de esos tips del cómo, ¿cierto? Del cómo. ¿Qué viene a mi mente cuando siento esa sensación? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos hoy? Más de 60,000 pensamientos al día, entonces imagínate, ¿cómo hacemos para controlarlos todos? No, hagamos un filtro, ¿qué es lo que me está llegando, que me está generando esta emoción? A veces que ni la entendemos. Además porque de esos 60,000 la mayoría son los mismos. Son los mismos. Entonces, y hacen fuerza si no somos conscientes las cosas malas que nos están pasando. Entonces esa lucha en el cerebro tratando de captar todo eso bueno que nos puede estar pasando y nosotros ahí en la lucha. Entonces el pensamiento crea nuestra emoción y la emoción nos lleva a responder. Entonces, si no tenemos un control de ese ciclo, pues ¿qué va a hacer? Vamos a reaccionar. Y ese es otro de los fundamentales procesos o parte del proceso de aprender a gestionarlos, es identificar si estoy respondiendo o reaccionando. Y para hacerles un ejemplo más fácil, si ya a mí me dio rabia y tiro el celular, ¿qué hice? Reaccioné. Pero si me dio rabia y lo pongo a un lado y me siento y espero un momentico antes de sacar por mi boca lo que después digo, para qué dije, o hacer con mi cuerpo, para qué hice, entonces espérate un momentico, pensemos a ver, y si es una rabia o una ira que tengo y estoy defendiéndome, es válido. O sea, sí, es válido, pero es como lo estoy haciendo, ¿cierto? Eso es lo que marca la diferencia. Y creo que aquí viene muy bien cuando la abuela o los abuelos escuchan a uno, ay, mijita, respire profundo y cuente hasta 10. Claro, es que eso es mágico realmente. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cerebro? Venga, espere, cortemos, vuelva y juega, ¿cierto? Entonces es esa respiración, y esa respiración consciente nos ayuda a equilibrar esas emociones también. Sí. Bueno, yo creo, Paula, que estos dos pilares para nosotros desde Entre Mujeres fueron base, ¿cierto? Fundamental para iniciar todo el proceso, y creo que hablar un poquito de ellos hoy nos ha permitido como volvernos a sintonizar con esta comunidad, volvernos como a engranar en este proceso tan lindo que iniciamos con Entre Mujeres, y ya sabemos que de aquí en adelante vamos con mucho amor propio, con muy buena gestión de emociones, a avanzar en el proceso para ayudarles a todos nuestros viajeros en cada episodio que llega a poder estar mejor cada vez. Así es, Claudia, o sea, que a poner en práctica estrategias, hábitos, herramientas que nos permitan cada vez más fortalecer ese amor propio y esa gestión de emociones. Así es.